Una muy buena tarde para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este 11 de octubre del 2022. Para nosotros es un enorme placer contar con la compañía que va haciéndose más grande cada vez con quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Colegio de Ingenieros de Guatemala, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias por hacer especiales cada una de estas sesiones. Hoy tenemos a un invitado especial como son todas estas tardes y todo este tema de la energía, pero vamos a conocer al invitado, a nuestro profesional esta tarde. Quiero antes darle las gracias tanto a nuestros profesionales, a todo el equipo que estuvo en la preparación de esta charla. A nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Administración 2021-2023, muchas gracias también a nombre de quienes integran el Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA. Sean ustedes bienvenidos, un gusto saludarlos y presentarles este tema, subsector eléctrico de Guatemala y su proyección al futuro. Nos acompaña el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Luis Romeo Ortiz Peláez. Él cuenta con el título de ingeniero electricista, ha sido consultor de proyectos, fue director ejecutivo de la Asociación de Cogeneradores Independientes, director de la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista, AMM por sus siglas, comisionado por Guatemala ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, ministro de Energía y Minas y vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Una voz autorizada en este tema y nos ha preparado una charla. Muchas gracias a la licenciada Nancy Soto, quien nos acompañó también en toda la gestión previa a esta hora. Y el agradecimiento para ustedes que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. En un momento le voy a dar la palabra al ingeniero Luis Ortiz. Muchas gracias por estar acá. Pero antes, esta importante presentación. Energía Eléctrica es una institución técnica calificada que fue creada por la Ley General de Electricidad, contenida en el Decreto número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, el 28 de mayo de 1997. Es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas. Cuenta con independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y es el regulador de las actividades de generación, transmisión, comercialización y distribución del subsector eléctrico en Guatemala. Su misión es velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su reglamento, regulando a favor de la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad del subsector eléctrico en Guatemala, mientras que su visión es liderar el desarrollo del subsector eléctrico de Guatemala, propiciando un ambiente de competencia, eficiencia e inversión bajo los más altos estándares de calidad mundial. Muy bien, gracias por estar acá, estimado ingeniero Luis Ortiz. Muchas gracias por tomarse este espacio y hacer especial esta tarde-noche acá en Seduca. Bienvenidos nuevamente a quienes ya se van sumando a Facebook y a YouTube. Así que muchas gracias, ingeniero Luis, bienvenido. Un gusto saludarlo. Pues muchas gracias. De verdad, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros y también a SEDUCA, tanto en nombre de la comisión como en el nombre personal, por este espacio para poder conversar sobre el sector eléctrico de Guatemala, que es un tema pues, que apasiona, pero también es importante recordar que no hay desarrollo sin energía que sea abundante, de calidad y de buen precio. Total es que dentro de las actividades, tal como que se mencionaba previamente o en la introducción, pues la comisión tiene a su cargo la rectoría del sector eléctrico y es un órgano eminentemente técnico. Así es de que, de nuevo, muchísimas gracias y vamos adelante con el tema. Una de las cosas importantes aquí en esto es que el sector de energía siempre implica una visión en el largo plazo. No es
qué es, cómo va sucediendo las cosas, sino que el punto de partida realmente es una visión de largo plazo, que implica saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. El tema es, pasando rápidamente por el marco institucional, seguramente los ingenieros pues están familiarizados con él, pero vamos un poquito rápido en el tema de, sí hay un montón de contenido dentro de las leyes y la estructura del sector eléctrico, pero en un enfoque que está orientado hacia la expansión del sistema generador, que es el motivo de nuestra charla. Este par de artículos de la ley son fundamentales. Uno es que es libre la generación y no se requiere para ello autorización o condición previa de parte del Estado, más que el cumplimiento de las leyes generales. Y también es libre el transporte de electricidad cuando para ello no sea necesario utilizar bienes de dominio público, lo cual implicaría una autorización del ministerio. Y luego el otro tema que es fundamental y lo vamos a conversar a lo largo de la presentación es que el ministerio tiene una, dentro de todas las facultades y funciones, una en particular, y es emitir los programas indicativos relacionados con el subsector eléctrico. Vamos a platicar un poquito de eso también. Y entonces, en esa política del ministerio se han definido planes que van hacia el año 2050, que justamente era lo que hablábamos de esa visión de largo plazo. Y en esta política energética, pues estos son los temas que se van privilegiando. Hay muchos detalles, pero sin duda lo importante es una diversificación de la matriz energética que no solamente garantice el suministro de la electricidad, sino que también lo que hablábamos al principio de energía de calidad y a los menores precios. Pero también una orientación hacia el mayor uso de energías renovables. El otro tema es la eficiencia energética. No es solamente del suministro hacia la demanda, sino que también caminar por el lado del uso eficiente de la energía. Y luego la competencia de la inversión, porque el modelo, vamos a platicar de eso más adelante, pero el modelo nuestro no es un modelo de planificación centralizada, sino que más bien es un modelo que permite e incentiva la participación de agentes privados que obviamente compiten no solamente por las inversiones, sino por los espacios que se van dando en el sector. Decía al principio que no hay posibilidades de desarrollar un país si no se tiene energía. Así es de que la política está enfocada a la energía como un motor de desarrollo. Y también el último tema que aparece ahí dentro de la política es la reducción de los gases de efecto invernadero como un compromiso del Estado. Este tema también a lo largo de la presentación lo vamos a ver cómo tiene su impacto o cómo influye, y es esta ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Cuando se promulgó esta ley, se hizo con lo que mencionaba al principio, con una visión de largo plazo, en donde hay una serie de incentivos de parte del Estado para el desarrollo de proyectos a partir de energías renovables. Y yendo rápidamente en algunos indicadores, toda esta información está disponible en la página de la comisión, que ustedes la pueden ver ahí, cnee.gov.gt. Ahí pueden encontrar la información de detalle, pero queremos enfocarnos en unos indicadores que consideramos importantes de cara a lo que vamos a estar viendo en la noche de hoy. Uno es cuál es la demanda del país, y uno puede ver cómo, obviamente esta historia comienza mucho antes, pero desde el año 1998, cómo la pendiente de crecimiento de la demanda de electricidad, de la demanda anual, ha sido sostenido a lo largo del tiempo. Hay un par de vallecitos acá. Uno es cuando se dio la crisis del año 2008. Y luego aquí también cuando se dio la crisis de la pandemia, aunque si uno ve en una curva de tendencia de largo plazo,
el crecimiento de la demanda de electricidad ha sido sostenido en porcentajes que van del 3-4%. Y esto no es una casualidad. Este tema de la demanda de electricidad está íntimamente relacionado con el Producto Interno Bruto del país, o sea, con el crecimiento económico del país. Lo otro que tratamos de reflejar acá es qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo con los precios de las tarifas de electricidad. Y quiero hacer una diferenciación entre lo que es el precio del mercado del spot, que es un mercado de corto plazo, y las tarifas de electricidad. Partiendo de este momento, estamos hablando del año 2004 aproximadamente, veíamos ya una tendencia al crecimiento de los precios. Sin embargo, aquí se tomaron algunas decisiones sobre la regulación que incentivaban el modelo de licitaciones de largo plazo. Y vemos cómo esa decisión fue impactando hacia el año, estamos hablando del año 2012, 14, 15, donde uno ve el efecto de la adición de las centrales generadoras que fueron producto de los procesos de licitación que se dieron en este espacio temporal. Entonces ve uno claramente una estabilización de las tarifas. Sin embargo, vuelve a haber algún crecimiento acá que está muy asociado con el tema de la pandemia y todas las condiciones en el mercado energético mundial, ya no solamente lo que tiene el efecto de la invasión de Ucrania, sino también la pospandemia que marcó un espacio con muchísimas dificultades en el transporte de mercancías y algunas decisiones que fueron tomadas previamente en Europa que ejercieron una presión inmensa sobre el suministro de energía a nivel europeo y obviamente a nivel mundial. Ahora, ¿qué ha pasado en Guatemala? Y este es un tema importantísimo porque decíamos sobre la matriz energética y Guatemala tiene una matriz de verdad bastante diversificada. Nosotros tenemos recursos hidroeléctricos de diferente tipo. Cuando hablo de diferente tipo, estoy hablando de algunas centrales que tienen embalses, otras que son de filo de agua y de tamaños diversos. Pero también biomasa que es producto de la actividad económica, no solamente de los ingenios de azúcar, sino que también otras actividades de industria agrícola que producen este producto, la biomasa, que tiene un significado importantísimo en Guatemala. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la producción de electricidad. Y también tenemos proyectos eólicos, plantas solares, y esto no existe el día de hoy como un producto, pero, sin embargo, recientemente el Ministerio de Energía y Minas calificó al hidrógeno verde como una energía renovable que será susceptible de los beneficios que ofrece la ley de incentivos a las energías renovables. Y obviamente también tenemos centrales geotérmicas en funcionamiento. Ahora, dentro de esos indicadores yo quiero destacar algunas cosas ahí que para los ingenieros serán como que bastante familiares. Uno es un tema que está muy asociado con las condiciones del clima y la estacionalidad. En esta gráfica yo quisiera destacar esta columna que se ve en color celeste, espero que la estén viendo ustedes como un color celestito ahí, que esta es la producción de las centrales hidroeléctricas, y aquí estamos hablando desde el año 2016-17 hacia el año 2021. Luego tenemos esta otra columna aquí, que esa es la verde, que es el producto de la biomasa de los ingenios de azúcar. Esta parte sigue medio color salmón, que es energía importada, pero que tiene una característica importante, y es que
no es producto de los mercados internacionales, sino que esta es una central generadora instalada en México, en la frontera con los Estados Unidos, que se alimenta con gas natural desde los Estados Unidos y utiliza todas las redes de transmisión de México hasta Guatemala. Y es esta central que se llama Energía del Caribe, que está en funcionamiento como parte de esos procesos de licitación, o sea, como resultado de los procesos de licitación. El otro tema aquí importante en esta gráfica es que esta parte un poco más oscura es el complemento de centrales de vapor alimentadas por carbón como combustible primario. Y es importante también destacar que esta pequeña línea que se ve acá, o estas dos líneas que se ven, una es la geotermia y la otra es la energía eólica, y la amarilla acá es la energía solar. Entonces, ¿pero por qué es importante esta gráfica en su análisis? Y es porque vemos claramente la estacionalidad de la generación hidroeléctrica. Esto tiene que ver con los ciclos corrientes del Niño, de la Niña y otra serie de factores o eventos de la naturaleza que no es posible controlar, sí predecir con alguna anticipación, pero los efectos los ve uno aquí desde el punto de vista de la generación, y cómo la generación térmica de las plantas de vapor con carbón ha sido pues una base del sistema que han permitido la cobertura de absolutamente toda la demanda. Luego del lado derecho tenemos acá pues las curvas que yo quiero destacar, la que aparece en color rojo acá, porque es un tema bien importante, y es la tendencia que uno ve hacia el crecimiento del factor de carga del sistema. ¿Qué es lo que significa o cuál es el tema que está atrás de esto? Es que para una potencia dada, resulta que cada vez somos más eficientes en el uso de la capacidad, es decir, cada vez estamos consumiendo más energía, kilovatios hora. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque vamos a ver más adelante que unas de las decisiones importantes que van orientando el futuro del sector eléctrico tiene que ver con los requerimientos ya no solamente de la potencia, sino que también de la energía asociada a las centrales que estarían entrando en servicio en los próximos años. Y luego esta gráfica que también es importante, que denota el crecimiento o el comportamiento de los precios en el mercado spot, que insisto, es un mercado de cortísimo plazo, y que hoy en día pues estamos en niveles de $92 por megavatio hora. Aquí no se ve, pero ya hemos estado en niveles en los años 2010, 2011, 2012, pero luego con la entrada en operación de las centrales que fueron producto de las licitaciones que se hicieron en este periodo de acá, inmediatamente el precio del spot se abate y ha tenido un nivel de estabilidad importante hasta que enfrentamos las crisis que estábamos mencionando previamente. Ahora, como estamos entre ingenieros, voy a hablar de algunos temas que aquí creo que son importantes de destacar en estas gráficas. Esta es una curva monótona de 8,760 horas que corresponden al año, y ve uno el comportamiento. Bueno, primero este es el precio medio del spot anual, pero ve uno el comportamiento de la demanda en el sistema eléctrico, y lo que uno puede ver es que sí, efectivamente tenemos un pico de 1,800 megavatios aquí, pero que la curva esta en realidad nos va diciendo que el nivel de consumo de kilovatios hora o de energía asociados con esa potencia es realmente importante, que estamos hablando de factores que están por encima del 70%. Y luego, ¿cómo es el comportamiento del precio del spot?
que sí efectivamente tiene algunos picos, son unos picos muy concentrados en número de horas del año, que estamos hablando de hasta acá, estamos en el promedio, pero luego de eso con precios que están por debajo de los $60 por megavatio hora, y ese ha sido el comportamiento. Pero lo otro en esta gráfica es la generación por tipo de tecnología, que tiene que ver con esa matriz que tenemos, que no solamente es una matriz de capacidad instalada, sino que también de operación en el sistema. Lo que vemos es que esta área de color rojo cada vez se va volviendo más pequeña, y esta es el área de los motores que utilizan búnker o combustibles líquidos, que fueron muy importantes en alguna época acá, pero cada vez se van disminuyendo porque se va incrementando la generación con otro tipo de tecnologías. Y esa es la tendencia que estamos observando. Pero lo otro, me quiero referir a esta gráfica que está en la parte superior del lado derecho, y que es la composición del consumo de la electricidad. Lo que ve uno acá es que las distribuidoras, y estoy hablando de como la demanda regulada del país, sigue siendo significativa en el orden del 70% de la energía, aunque la comercialización a grandes usuarios o el servicio que no viene de las distribuidoras, sino de los comercializadores, ha ido en crecimiento. Y lo otro es que luego de que la energía eléctrica era un producto de exportaciones, se ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y por diversos factores. Uno tiene que ver con que a nivel centroamericano los gobiernos han ido tomando decisiones de satisfacer sus demandas con centrales generadoras instaladas en sus países. Y entonces la gran pregunta es, ¿hay espacio para crecer? Y esta es apenas una gráfica que lo que pretende es poner en comparación cuál es el consumo en Guatemala en kilovatios hora. Estamos hablando de 600 kilovatios hora en el promedio, comparado con 13,000 kilovatios hora en Norteamérica o 7,700 en los países de la OCDE, que tienen que ver mucho con Europa, y México 2,150. ¿Cuánto nos queda para crecer? Pues hasta donde querramos en realidad, y que está muy asociado con el desarrollo de la industria. Entonces, algunas reflexiones ahí. De cara a la expansión de la generación, algunas preguntas ¿son suficientes las señales económicas para hacer inversiones de riesgo apostándole únicamente al mercado spot, que es un mercado de corto plazo? O por el contrario, se requieren contratos de plazos largos, congruentes con los periodos de amortización de las inversiones. Y lo otro, una pregunta que no es menor, es cómo interviene el Ministerio de Energía y Minas en el concepto de planificación indicativa. Y lo otro, que tampoco es una pregunta menor, pero que tenemos que responderla, es si la expansión de la generación ha sido técnicamente congruente con la teoría de los sistemas eléctricos y la buena práctica de la ingeniería. ¿En qué sentido esto último de acá? En el sentido de confiabilidad y funcionamiento en tiempo real de los sistemas eléctricos. Es un tema de verdad fundamental, que pareciera que se da por sentado de que toda la expansión del sistema generador cumple con una respuesta para esta pregunta, y la verdad es que no es tan así, y vale la pena reflexionar sobre ella. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de los proyectos de energía? Bueno, uno es que los tiempos de maduración son relativamente largos. Es decir, desde que uno comienza a concebir un proyecto de generación de electricidad hasta que lo materializa, pueden pasar muchos años, que tienen que ver
con la ingeniería de diseños, pero también tiene que ver con la obtención de financiamientos y otro tipo de cosas que seguramente los ingenieros están muy familiarizados. Pero el otro tema es la tramitología, que es compleja. Tramitología que tiene que ver con permisos, licencias, con estudios ambientales, etcétera. Pero otro de los temas es que son bien intensivos en capital. Cualquier proyecto de energía que uno quiera hacer requiere un volumen de inversiones realmente alto. Si uno está hablando de la parte de generación, siempre está hablando de millones de dólares por cada megavatio que se instale. Si está hablando de líneas de transmisión, también habla de cientos de miles de dólares por cada kilómetro de líneas de transmisión o millones de dólares por cada subestación. Pero luego de eso, resulta que los periodos de recuperación de esas inversiones son largos. No puede uno pensar en una inversión que se va a recuperar en el corto plazo. Y luego que aparecen altos riesgos en la operación de diferente tipo. Riesgos asociados con la naturaleza para los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, pero también altos riesgos en el suministro de combustibles y otros riesgos que están asociados con la conflictividad en el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace atractivos los proyectos de energía? ¿Por qué se despierta tanto interés en los proyectos de energía? Y sin ninguna duda, es lo que hablábamos antes, que la demanda es estable o creciente en el tiempo, lo cual lo entiende uno como un aseguramiento del mercado. Luego de eso, si los contratos son de largo plazo, entonces las rentas están aseguradas. Es decir, hay una rentabilidad, ¿verdad? Asociada con los contratos de largo plazo. Pero lo otro es que una vez que los proyectos están construidos, como la vida física de ya las centrales va mucho más allá que los periodos de amortización, entonces los proyectos se vuelven como activos financieros que pueden ser negociados no solamente por los activos de sí mismos, sino en función de los flujos de caja esperados. Y entonces, dentro de esto decimos cómo hay un balance entre rentabilidad y el riesgo. Y esta es una curva muy conocida que claramente en la medida que el riesgo se va incrementando, pues la rentabilidad esperada es mayor. Y esto al final se traduce en que los proyectos de energía o los resultados más bien de la operación tendría precios realmente crecientes. Y entonces, ¿cuáles son algunos conceptos de planificación y economía que inciden en el sector eléctrico? Bueno, uno es que es necesario tener muy claro que el largo plazo y el corto plazo no se refieren a periodos de tiempo, sino más bien se refieren a condiciones de la estructura del sector. Hablaba yo hace un momento que los precios del spot son completamente variables y ese claramente es un mercado de corto plazo. Los mercados de largo plazo están asociados con esas inversiones de largo plazo aseguradas por contratos. Y de todo esto, ¿cuál es una de las conclusiones que uno puede tener y que puede ser derivado de estas dos preguntas que yo estoy planteando, o de esta pregunta que estoy planteando acá, y la otra que es una conclusión? Primero es que si realmente el precio de venta de la energía de una central está determinado por su costo de producción únicamente. Y la respuesta claramente es que no, está asociado más con la expectativa del precio del sistema. Cuando uno está viendo un proyecto de energía, está claramente viendo el costo alternativo, es decir, los precios que se puedan dar en el mercado, y esas son las referencias en donde se va fijando el precio. Existen realmente como dos precios ahí para ese producto. Uno que es el precio de la oportunidad en el mercado de corto plazo, pero el otro es el precio asegurado en el largo plazo. Y aquí vamos viendo
hay un problema ahí con la presentacioncita, pero estamos hablando de que los costos fijos están asociados al precio de la potencia, que está relacionado con la capacidad, y los costos variables con la operación o los insumos de la energía primaria. Y al final, el costo que se refleja tanto en las tarifas como en la compra de energía para usos, bien sea industriales o comerciales, es el costo unitario, lo que le llamamos el costo monómico, que al final es el costo fijo dividido dentro de la electricidad y los costos variables que son claramente asociados al kilovatio hora. Y el otro tema que me van a perdonar que no sé por qué no se ve bien ahí, pero el otro tema, les comento, es sobre la planificación. Resulta que hay básicamente dos maneras de ejercer la planificación. Uno es la planificación imperativa, que es la que viene del Estado, que al final determina todas las decisiones de qué debe producirse, cómo, qué precios, y todo se vuelve como un carácter obligatorio. Y esta es el tipo de planificación que funcionaba hasta antes de la promulgación de la ley. Y la otra, que es una planificación indicativa, que al final lo que hace es que, por eso mencionaba que es importante la función del ministerio, que da las indicaciones, pero no únicamente de una forma como semántica, de decir por este lado debiéramos caminar, sino que también emitiendo algunas señales que unas son económicas y otras políticas, pero que tienen que ver con lo que hablábamos antes de la promulgación, por ejemplo, de una ley de incentivos, pero también políticas fiscales o crediticias o algunas políticas de inversiones públicas. Uno puede ver en una decisión y no del sector eléctrico, pero también puede ser de él, es que el Estado puede tomar decisiones de construir alguna infraestructura para incentivar la instalación de algún tipo de centrales en este caso. Ahora, las bases para la toma de decisión. Bueno, hablábamos de la diversificación, pero este es un tema que es de bastante análisis y el reto es poder encontrar el óptimo en la matriz energética que depende claramente de la disponibilidad de las fuentes de energía primaria. Y lo otro es la estabilidad en el largo plazo, que tiene que ver con la parte operativa, pero también con los precios y la eficiencia económica. Y aquí aparece una cosa que no es menor y que es la característica de las tecnologías. Cuando uno piensa en la tecnología, eventualmente se puede emocionar por los temas claramente de energías renovables y el planeta y todo esto, pero hay una realidad que uno la enfrenta en el momento que está haciendo este tipo de análisis y es cuál es la verdadera capacidad de producción de esas tecnologías. Y lo que uno va aprendiendo con el tiempo es que las tecnologías son como son. Y se van dando cambios tecnológicos que van facilitando o van mejorando las condiciones operativas, pero al final todo esto que mencionamos ahí son características que definen la cantidad real de producción de energía que las instalaciones pueden ofrecer. Vemos el caso de la geotermia. La geotermia es una fuente extraordinaria de energía que tiene factores de planta superiores al 90% anual. Y de ahí los otros que son los motores o las calderas de vapor, pero que claramente las otras centrales, con excepción del gas natural, que también tiene un factor de planta muy alto, las hidroeléctricas que tienen embalses, que en realidad en Guatemala hay 2 centrales hidroeléctricas con embalses considerados Chixoy como estacional y Jurumarinalá, el agua de Matitlán como de características mensuales.
Todas las demás, las centrales hidroeléctricas de pasada, tienen 40% a lo largo del año, pero muy concentrados en la época de lluvia, y en la época del verano muy poca generación. Y lo eólico, que al final pues siempre anda por debajo del 30%, pero con una característica muy particular, y es que son completamente impredecibles. Y la energía solar, que tiene rampas de arranque relativamente prolongadas. Al final, lo que uno ve en un análisis es cuánto cuesta $1 de costo fijo distribuido en el costo de la electricidad, y uno comienza a verlo en esta curva que está de color rojo, que está íntimamente asociado con el factor de planta. Y entonces, cuando uno ve, entrando desde acá, las plantas que tienen 50% tienen una curva creciente de costos por cada kilovatio hora que se produce. Y lo otro que hablábamos, y que no es un tema menor, es el tema que hablábamos ya, la operación en tiempo real en el sistema. Y es que esto que ven aquí es varios años de operación de las centrales eólicas instaladas en Guatemala, y comienza uno a ver dos cosas ahí que llaman la atención y que son destacables. Uno es la estacionalidad a lo largo de los años, pero lo otro es este funcionamiento que estamos hablando aquí, de llegar a niveles de los 120 megavatios que están instalados, y en un instante cero generación. Esta intermitencia que está acá, pues obliga a que el sistema vaya incrementando las reservas operativas. Es decir, se necesita tener centrales de base para poder absorber estos cambios que son realmente violentos en términos del tamaño de nuestro sistema eléctrico. Probablemente en otros países una cosa así como esta, en la medida que la demanda sea muy alta, no impactarán significativamente, pero en nuestro caso es sumamente importante. Igual las centrales solares tienen esta característica operativa, pero lo otro es este tipo de centrales. Lo que estamos viendo acá del lado, en la esquina superior derecha, es la cantidad producida por las centrales hidroeléctricas desde el año 2016 a lo que va del año 2022. Y aquí es importante ver cómo de un año a otro hay unas variaciones realmente importantes de generación. Pero lo otro, vemos que si uno traza una línea aquí, estas centrales, son 10 centrales, producen el 90% de la energía, y las otras, que son cerca de 80 centrales, realmente terminan siendo marginales desde el punto de vista energético. Entonces, la pregunta es si es seguro para el funcionamiento del sector eléctrico y la satisfacción de la demanda apostar exclusivamente de las energías renovables. Es una gran pregunta. Y en el contexto ambiental, pues resulta que no solo Guatemala es signataria de todo este montón de convenios, sino que ve uno claramente desde el año 94, lamentablemente no se ven los años, pero pasando por París del año 2015 y esta que fue hacia el año 2021, resulta que la tendencia es hacia la descarbonización. Pero aún así, cuando uno se compara Guatemala con los países europeos que completamente desarrollados, ve uno que el nivel de producción de energías renovables de Guatemala, que está más o menos en este nivel, arriba del 60%, es comparable con lo que uno ve como los más avanzados europeos en términos de la producción de energías renovables. Y entonces algunas preguntas, decimos, bueno, si ya estamos en los niveles estos de 70%, ¿estamos disculpados de cumplir con los compromisos ambientales? No, porque hay compromisos que fueron firmados y son compromisos de Estado. Entonces surgen las preguntas, ¿cuánto cuesta cumplir y quién los va a pagar? Recientemente, derivado de todas esas crisis que estábamos mencionando, pero no solamente la guerra, sino que también el COVID y todo esto, los europeos, el 6 de julio, escasamente hace poco tiempo,
declararon al gas natural y la energía nuclear como energías verdes y que le llamaron de transición. Y entonces, sobre el largo plazo, una reflexión que en realidad, si queremos resolver el largo plazo, tenemos que comenzar de inmediato. Esta gráfica, pues es una gráfica tomada del Outlook de energía de los Estados Unidos, y lo que uno ve es cómo ha habido una permutación ahí, entonces, entre disminución de carbón, incremento del gas natural y un crecimiento relativamente pequeño de las energías renovables. En los Estados Unidos, la energía hidroeléctrica prácticamente no ha crecido desde hace muchísimos años. Lo que ve uno es crecimiento de energías renovables que no son hidroeléctricas, y tal vez en el futuro se pueda ver algo de esto asociados con sistemas de almacenamiento. Entonces, la conclusión del Departamento de Energía de los Estados Unidos es que, bueno, no solamente fuera de las inversiones que se tienen que hacer para desmantelar las centrales existentes, que la energía firme que se necesita para el crecimiento del país tendrá que ver con la generación térmica, sobre todo de gas natural, y la energía nuclear. Y luego, pues, algunos temitas ahí que son parte de los retos y las preguntas que uno se hace, y es que si tenemos un buen balance, si el Estado o la ausencia del Estado en las inversiones realmente ha significado algún problema, o si esto ha sido una buena decisión, si el sector privado ha invertido, que ha invertido en la generación, tiene muy claros los temas asociados con el funcionamiento de los sistemas eléctricos en tiempo real. Si es sostenible un concepto de mercado completamente financiero, si es compatible el mercado regional con las señales de nuestro mercado. Y lo otro es que si las señales de planificación indicativa han sido bien orientadas, y si es sostenible el proceso de expansión de la generación bajo los mecanismos que hemos estado usando. Entonces, pasando esto rápidamente al tema de las licitaciones como una forma no solamente de cubrir la demanda regulada, sino también de garantizar las inversiones en el largo plazo. Entonces, vemos aquí los resultados. Desde que se iniciaron los procesos de licitación, la PEC 1, PEC 2, PEC 3, ha habido todo este impacto. Se han agregado 939 megavatios de renovables, 200 de energía no renovables, mixtas, que tiene que ver con la adición de centrales que utilizan carbón y biomasa en los ingenios azucareros. Entonces, las licitaciones tienen varios requerimientos ahí que se deben cumplir sí o sí. Uno, que las distribuidoras deben tener cubiertos en contratos la demanda de potencia de los siguientes años. Que los contratos que firmen las distribuidoras deben ser con empresas generadoras, y que necesariamente esos contratos deben ser producto de licitaciones abiertas. Y por último, que las condiciones resultantes de las licitaciones se trasladan directamente a los precios de la energía. Y aquí es un poco el proceso. La comisión emite los términos de referencia, pero las licitaciones están asociadas con los planes de expansión que vienen del ministerio, y las licitaciones son realizadas por las distribuidoras y consideran un plazo de construcción y un plazo de operación. Y el proceso de licitación, pues seguramente que ustedes ya lo vieron, las distribuidoras hacen una convocatoria, y a partir de ahí hay todo un proceso de análisis, de comunicación con los posibles oferentes para hacer aclaraciones de las dudas que puedan surgir, y finalmente con todo esa estructura más las aclaraciones que se hacen, pues los proponentes elaboran sus ofertas, y que son determinadas las ganadoras en procesos completamente abiertos.
son procesos auditados y que se ha tomado recientemente la decisión de utilizar mecanismos de subasta inversa. Es decir, se califican las ofertas desde el punto de vista técnico y luego se convoca a una reunión en donde los oferentes ofrecen sus centrales con precios tipo subasta inversa, es decir, parten de un nivel y van disminuyendo sus precios hasta el límite de su confort. Y luego de eso, pues se perfecciona el proceso con publicaciones que son abiertas y finalmente se suscriben los contratos que son firmados no con la comisión ni con el Estado en general, sino que son firmados con las distribuidoras, que son los garantes de esas inversiones en el largo plazo. Ahora, sobre la P4, aquí la orientación es claramente a dar una señal de avanzar o seguir avanzando en la introducción o la expansión de recursos renovables. Pero no solamente eso, sino que también ir garantizando la cobertura de las curvas de carga del sistema. Y en ese sentido ven ustedes una combinación ahí de recursos renovables que puedan cubrir las curvas de carga de las distribuidoras, pero también complementadas con recursos no renovables que permitan hacer la cobertura de esto. Estas curvas que aparecen en celeste son las curvas de carga de las distribuidoras y lo que se está pretendiendo cubrir. 235 megavatios con esta característica operativa. Pero aquí, esto es importantísimo porque esto es como ir buscando esa garantía de la cobertura de las curvas de carga. O sea, hablábamos hace algún momento de algunas características asociadas a las centrales generadoras de recursos renovables que tienen esa estacionalidad y la intermitencia que de alguna manera debe ser cubierta para satisfacción de la demanda. Entonces, algunas conclusiones así como que muy rápidas. Uno es que estamos ahora con estos 235 megavatios con una temporalidad que nos permita llegar hacia un plazo del año 2031-2032, en donde necesariamente tendremos que ir hacia una licitación de características diferentes en cuanto a su magnitud. Ya estamos en el análisis de lo que llamamos la PEC 5 para sustituir los contratos vigentes y hacer la cobertura de la demanda creciente. Estamos, decía, en las etapas preliminares, pero estimamos que será una licitación aproximadamente de 1.200 megavatios. Y lo otro es que en los próximos años será necesario hacer algunas licitaciones de corto plazo para ir cubriendo las curvas de carga de las distribuidoras en corto plazo. Por último, una reflexión sobre cómo ha sido el tema del sector eléctrico. Primero es que el modelo del sistema eléctrico, el sector eléctrico ha funcionado con base en una estabilidad legal que da señales de inversión de largo plazo. Y también que la Ley General de Electricidad y las leyes conexas son estables, son claras y que no han sufrido modificaciones importantes. De hecho, la ley no se ha modificado, pero los ajustes que se hacen a nivel operativo porque se considera que la Ley General de Electricidad es un paraguas suficientemente amplio y grande para permitir el desarrollo del sector eléctrico como ha sido hasta el día de hoy. Luego que hay un balance de la matriz energética, cada vez hemos ido dependiendo menos del petróleo, cada vez se incrementa la producción con recursos nacionales renovables y los precios han sido estables y con tendencias no solamente a mantenerse, sino que a disminuir. Luego, pues la demanda se ha satisfecho completamente y con muy buena calidad.
ha incrementado el índice de electrificación. La red de transmisión se ha construido luego de una presa de 30 años, se han construido más de 1,000 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión, cerca de 50 nuevas subestaciones o adaptaciones de algunas que estaban. Y luego de eso, la electricidad ha sido un producto de exportación. Al final, puede uno concluir que las instituciones del subsector eléctrico están fortalecidas. Cada vez se siente menos la intervención política en las decisiones, pero hay algunas amenazas aquí. Pareciera que no, pero la tarifa social es una amenaza que implica estar moviendo recursos del Estado, del INDE, hacia las tarifas, ¿verdad? Para compensar la falta de capacidad para pagar la electricidad, y lo cual está bien desde el punto de vista de subsidiariedad del Estado, pero está mal desde el punto de vista de una tarifa social. ¿Por qué? Pues porque no hay una manera técnica de establecer quiénes realmente necesitan una tarifa social, o perdón, más bien una subsidiariedad del Estado, un apoyo del Estado, y esto es una cosa que se ha generalizado y que tiene efectos importantes tanto en el erario público como en el INDE, que es el que ha absorbido muchísimo de esto. Y aquí el otro tema que creo yo que es importante es el de la conflictividad. Cada vez hay una amenaza creciente de solicitud de volver al pasado, ese pasado que fue, algunos de los colegas seguro recordarán, un pasado bastante oscuro, los años 80, de una crisis de suministro de energía que causó muchísimos problemas, no solamente en los consumidores, sino que también en la economía del país. Y yo con eso, pues me quedo con la presentación. Fue algo rápido y muchos temas a tratar, pero creo que hay una etapa como para poder resolver algunas dudas que se pudieran plantear. Así es que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis, por este tema. Y ahora vamos a abrir la puerta a los comentarios, a los puntos de vista que nuestro público pueda tener, para que el ingeniero amablemente nos pueda desarrollar una respuesta o complementar el comentario o el punto de vista que ustedes nos dejen. El espacio está en los comentarios para que a través de Facebook o YouTube ustedes puedan dejarlos acá. Y antes voy a saludar a Marco Tulio Martínez, a Iván Navarro, Rafael Fonseca, John Lemus, Vero Ibarra también, que nos acompañan y nos han dejado acá un saludo. Y la primera pregunta. Buenas noches. ¿Ya está regulada la generación distribuida en Guatemala? Y de no ser así, ¿qué efectos ha tenido en su red eléctrica? Sí, está regulada. Existe un reglamento y precisamente se llama de generación distribuida. El tema es que ha habido como una manera de tratar de incentivarlo. Recientemente el gobierno de la República y el INDE hicieron un foro ahí y también un seminario tratando de incentivarlo. La regulación existe, hay buena cantidad de consumidores, están llegando a 10,000 consumidores que han instalado generación distribuida en paneles solares, pero también muchísimas centrales menores de 5 megavatios que se han instalado en las redes de distribución. Está funcionando, son parte de lo que en la licitación, la P4, está establecido que también pueden ser incorporadas centrales de ese tamaño, digamos, menores de 5 megavatios en áreas de distribución. Muchas gracias por la respuesta, estimado ingeniero. Gracias por sus comentarios.
como mencioné, es el espacio para que ustedes puedan compartirlos, algunas inquietudes acá. Y también nos deja un complemento a la primera participación, Vero Ibarra en Facebook, y con mucho gusto la voy a leer. Actualmente se está trabajando en un plan de migración de la generación con carbón a gas natural para cumplir con los acuerdos asumidos a lo largo de los años. Sí, digamos, aquí hay un tema importante y es la disponibilidad de gas natural. El mercado del gas natural en el mundo, pues hay varias formas de comercializarlo. Una es a través de tuberías. No tenemos tuberías de gas natural que nos conecten a países que tengan ese recurso. No se ha desarrollado completamente la exploración de gas y la producción de gas natural en Guatemala. Hay una pequeña central que produce electricidad a partir de gas natural. La otra forma tiene que ver con el gas natural licuado, un poco como es la planta que recientemente se puso en servicio en El Salvador. Ahora, el tema es que, lo hablábamos ahí en la presentación, encontrar el match perfecto entre lo que es la cobertura del sistema eléctrico y también los precios de la electricidad. En esa búsqueda, pues uno comienza a imaginarse algunos escenarios, pero obviamente deben ser analizados desde el punto de vista económico. Pero como hablábamos también que no estamos hablando de una planificación centralizada, sino que hay señales económicas que son tomadas por los agentes. Seguramente que muchos de los agentes están haciendo sus investigaciones de cómo optimizar no solamente la parte de operación de ese tipo de centrales, sino que una competencia con los precios. Hace algunos años, estoy hablando de los años, ¿qué será? 2012, 2010, se hizo una licitación y ahí se abrió un espacio para el gas natural y ese espacio fue tomado por un proyecto realmente interesante que lo mencionaba antes, de una central que se instaló en el norte de México, que utiliza todo el sistema de transmisión mexicano y que pues ofrece electricidad en Guatemala asociada con los precios internacionales del gas. Ahora, ¿cuáles son los compromisos que hay? Pues sí, ir avanzando en la descarbonización del país, pero decía que Guatemala tiene una matriz que más o menos 70%, un poquito más de 70% de producción de recursos renovables, y que se ha ido minimizando en la medida que se avanza con eso, se va no minimizando, disminuyendo la generación térmica. Ahora, con todo lo que mencionaba de las características tecnológicas, en realidad se necesita una energía de base que solo puede provenir en nuestro medio de centrales hidroeléctricas que puedan tener almacenamientos, de centrales de vapor, algunas que pueden usar biomasa, por ejemplo, o centrales de carbón, mientras se sigue avanzando con el tema del gas natural. Muchas gracias, estimado ingeniero. Hay otra inquietud acá entre el público y se la comparto. ¿Cuál es el plan para las licitaciones abiertas adicional al PEG 4? Bueno, decía que estamos ya trabajando en lo que llamamos la licitación de la del PEG 5, decirle, siguiendo con esa denominación, que nos llevará un poco de tiempo, pero lo que pretendemos es que esa sirva para las centrales que sustituirán los contratos existentes al día de hoy. Estamos hablando hacia el año 2030, 31, 32. Y en el intermedio será necesario hacer algunas licitaciones de muy corto plazo, tal como se hace el día de o hasta hoy, que son licitaciones para coberturas de 2 años o hasta 4 años de las curvas de carga de las distribuidoras.
Ahora, estos 235 megavatios que se están contratando en la P4, pues claramente son para sustituir algunas centrales, o perdón, algunos contratos que se estarán terminando en los años del 2026 hacia el año 2030 y cubrir los crecimientos que se puedan dar en las distribuidoras, en la demanda de las distribuidoras. Gracias, estimado ingeniero. Tenemos un par de inquietudes más acá a la mano, vamos a compartirlas. Jorge Calderón, bueno, un comentario. Buenas noches, excelente presentación, nos da un mejor panorama a futuro para energía limpias y oportunidades laborales, éxitos. Carlos Morataya, buenas noches. ¿Cómo la comisión ve el tema de no conclusión de anillos del PET de 203 kV de redes de transporte? Vamos a ver, es preocupante en realidad de que luego decía de 30 años de no tener proyectos, de no tener proyectos de construcción de líneas de transmisión, subestaciones, pues se hizo un esfuerzo muy grande a través de una licitación internacional para la construcción de estos anillos eléctricos en líneas y subestaciones de 230. Luego de varios años, una buena porción fue construida y hubo alguna, o hay alguna que todavía no se ha podido terminar, pero producto de un nivel altísimo de conflictividad. Y es lamentable porque al final esa conflictividad no solo no permite construir las líneas de transmisión, sino que también ha afectado construcción de centrales, sobre todo hidroeléctricas, donde están los recursos. Y creo que ese es uno de esos temas que deben ser abordados por el gobierno y por la sociedad, de entender que estos proyectos pues cumplen con todas las normativas, los temas ambientales, y que son fundamentales para garantizar el servicio de eléctrico, no solamente en magnitud, pero también en calidad. Así es que, respondiendo, sí, hay bastante preocupación y todos los días estamos haciendo análisis de cómo ir avanzando y poder solventar esos problemas. Muchas gracias. Nos comparte acá una inquietud Germán Juárez. Saludos, estimado Luis Ortiz. Gracias por la exposición. Una consulta. ¿Por qué razón la PG4 no consideró total o parcialmente el abastecimiento de la demanda que será incluida en la futura PEG5? ¿Cuál es o fue la verificación hecha por el regulador para validar el valor de la demanda proyectada que será abastecida? Lo anterior cobra relevancia por los plazos legales que regulan las licitaciones y por los periodos de maduración de los proyectos de generación. Saludos. Sí, vamos a ver. Creemos que tanto los reglamentos que establecen que debe haber una anticipación de 5 años, como la buena práctica de la ingeniería va orientando hacia ir trabajando muy cercanos a lo que son las demandas de las distribuidoras, que al final las distribuidoras son las que definen cuáles son sus curvas de demanda después de estudios de caracterización de carga y cómo debe irse creciendo. En el momento actual, lo que se estaba buscando, porque hay contratos que se van venciendo, es justamente ir sustituyendo los contratos existentes e ir avanzando hacia la terminación de todos esos contratos que son producto de las licitaciones que se hicieron en el año 2009-2010 hasta el año 2012 y que entraron en operación hacia el año 2015 y que estarán terminando, tal como dicen los reglamentos, en el año 2030, 31, 32. En ese momento es que estamos hablando de hacer sustituciones de esos contratos y la cobertura de la demanda. El tiempo creo que es el correcto y tal como lo establecen los reglamentos.
Ahora, sobre las curvas, ¿quién decide? Efectivamente, son las distribuidoras las que con su análisis van fijando cuáles son las cantidades para cubrir su demanda, tal como lo establece la regulación. La comisión, pues en su momento verifica que eso sea, que esté haciendo un encaje perfecto con la demanda, porque finalmente esos precios son trasladados hacia las tarifas de los consumidores regulados. Gracias, ingeniero. Y vamos a cerrar con esta última inquietud de Moisés Mendoza. ¿Cuánto falta por cubrir en la distribución y cuál es el porcentaje de población no cubierta? Vamos a ver. Es interesante la pregunta, porque cuando uno ve los censos de población de Guatemala y hace comparación con el número de consumidores de electricidad, ve uno que estamos rondando entre el 85 y el 90% de cobertura. Hay zonas del país que son como que las que tienen menos cobertura. Estoy hablando hacia el centro norte de Guatemala, áreas de los Verapaces, el Quiché, un poco de Huehuetenango. Y ahí es donde ha habido un enfoque importante del Estado a través del Instituto Nacional de Electrificación. Hay todo un plan de electrificación rural y ese todo el tiempo se analiza, se va mejorando, que es lo que pretende, y de acuerdo con el plan del ministerio, llegar hacia el 95% de la cobertura mínimo hacia el año 2032, que es el plan del gobierno. Entonces, está el crecimiento natural, la cobertura natural, que tiene que ver con lo que dicen los reglamentos de que las distribuidoras están obligadas a dar el servicio dentro de sus áreas de servicio hasta 200 metros, pero está lo otro, que es claramente una política del Estado de hacer una expansión acelerada de los sistemas de distribución, que tiene que ver con ese programa de electrificación rural. Perfecto. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis Ortiz, por esta excelente ponencia. Quiero de igual forma agradecer a quienes nos están acompañando a través de Facebook, de YouTube. Un agradecimiento muy especial. Hay un enlace en los comentarios, es para que ustedes se inscriban y posteriormente reciban una constancia de participación en esta charla. Quiero darle las gracias a nombre del Colegio de Ingenieros de Guatemala, a nombre de SEDUCA, por la participación del ingeniero Luis Ortiz. Él es presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica e hizo espacio en su agenda para acompañarnos con un tema relevante, un tema muy importante con la actualidad energética en Guatemala. Ingeniero Luis Ortiz, sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los colegas que nos acompañaron hoy. Muy amables. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por hacernos parte también de sus tardes, martes y jueves, a partir de las 6, en los espacios, en las redes sociales del Colegio de Ingenieros de Guatemala. A nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Administración 2021-2023, un agradecimiento especial. A nombre de quienes integran el Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA, también muy agradecidos de forma especial, y de sobremanera para nuestro invitado esta tarde, noche, y para todo su equipo de trabajo que estuvo detrás para que esto haya sido una realidad. Un gusto saludarlos, los invitamos para que a las 6 de la tarde del próximo jueves nos volvamos a encontrar en este mismo espacio. Un gusto saludarlos, hasta la próxima. Feliz tarde a todos.